capítulo 12, por favor, versículo 9 en adelante. Le he puesto como título: de lo seco a la vida. De lo seco a la vida. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había allí uno que tenía una mano seca. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él le dijo: ¿qué hombre habrá de ustedes que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él le extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. De lo seco a la vida. En este párrafo observamos uno de los 6 milagros que el Señor hizo en el día de reposo. Las escrituras señalan que durante esos milagros, que fueron 6 durante el día de reposo, por lo menos 4 tuvieron la resistencia de aquellos que imperaban la religión, de los fariseos y los escribas. Y era lamentable. ¿Por qué? Porque la gente, cuando acude a un centro religioso, la mayoría va por 2 razones. Una, para estar cerca de Dios, y la otra, para encontrar ayuda por medio de los feligreses que están en una iglesia, en un templo, en una sinagoga o en cualquier lugar. Todas las personas que van a un recinto que se invoca a Dios van con estas 2 necesidades: acercarse a Dios, encontrar ayuda. Y observamos acá que hay un hombre que probablemente siempre iba a la sinagoga. Era un hombre que tenía una mano seca. El Evangelio de Marcos y de Lucas dice que tenía la mano derecha, la tenía afectada. Y en el texto griego, la palabra, cuando se refiere que la tenía seca, es xerox, que significa la tenía quemada. Todo da a entender que si la tenía quemada es que probablemente tuvo un accidente, ¿cierto? Porque la mayoría de la gente que tiene un miembro de su cuerpo quemado, casi siempre un accidente, a no ser que alguien tenga un problema en su mente de querer ir a un lugar de fuego y quemarse la mano. Entonces este hombre estaba en esa situación. Pero lo que me llama la atención es que aquellos fariseos y escribas y el encargado de la sinagoga estaban más preocupados e interesados en guardar una ley, que eran 613 mandamientos del Antiguo Testamento, pero adicionalmente ellos habían agregado otros mandamientos más, y específicamente en el día de reposo habían 39 categorías de prohibiciones, aparte de lo que decía la ley, para restringir cualquier tipo de obra. Hermano, la religión, cuando me refiero a la palabra religión, tiene 2 acepciones el concepto. Una es positiva y la otra es negativa. Nosotros entre cristianos a veces lo vemos solo desde el punto de vista negativo. Decimos la religión, ¿cierto? La religión, como que es algo malo. Pero la Biblia dice que la religión también tiene algo bueno: el visitar a los huérfanos, el ayudar a las viudas, el tener atención por los más desvalidos. Eso dice el apóstol Santiago: la religión sin mácula, la religión que es verdadera. Pero ¿cuál es la otra acepción? ¿Cuál es la otra religión? La que Dios no le agrada. Es aquella que la persona forma un sistema humano, diga conmigo humano, para poder religarse con Dios a través de dogmas, a través de ritos. Y aquí están estos fariseos más preocupados de guardar esos dogmas humanos más que la solución
a un hombre que llevaba tiempo con su mano quemada. Siempre al Señor Jesucristo lo observaban los religiosos y fariseos para encontrarle un defecto. Porque generalmente, mire, ponga atención con esto, la gente que es religiosa desde el punto de vista negativo, recuerde que hay una religión buena, ¿cierto? Pero la gente religiosa que solamente está preocupada de los ritos, está preocupada de lo externo, de la apariencia, esa gente siempre, no digo casi siempre, digo siempre es prejuiciosa, anda buscando la paja del ojo del hermano, pero no se preocupa de observar su propia viga. En los versículos anteriores vemos que el Señor ya había tenido un conflicto con ellos. Los discípulos estaban pasando por un campo donde había trigo, donde había grano, y dice la Biblia que ellos tomaron el trigo para poder comer porque era tanta la necesidad que tenían, porque ellos tenían un ministerio itinerante. Viajaban de región a región, entonces se encontraron con este campo justo en el día de reposo. ¿Y qué hicieron los discípulos? Trabajaron entre comillas, porque la acción de sacar el trigo es una acción que los fariseos decían es un trabajo. Pero ellos no estaban sacando el trigo para venderlo, porque eso sería oficialmente un trabajo. Ellos estaban sacando el trigo para comer. Entonces ellos tenían una necesidad de poder tener algo en su estómago, una necesidad de vida. El texto original, cuando dice que estaban sacando el trigo, en el griego dice que ellos estaban haciéndole así a la ramita, sobando para que soltara el trigo y pudieran comerlo. O sea, no era un trabajo que estaban con una pala, estaban con el chuzo, estaban con otra herramienta de la agricultura, no, solamente estaban así. Pero los fariseos se tiraron el pelo, están trabajando en el día de reposo. Y el Señor le tiene que responder a ellos y les tiene que decir en el versículo 7, capítulo 12, dice: misericordia por sobre los sacrificios. Si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificio, ustedes no condenarían a los inocentes. El versículo 6, el Señor les dice: pues yo les quiero decir algo a ustedes que se escandalizan por esta, entre comillas, trabajo, obra en el día de reposo. El Señor es mayor que el templo. Hermano, el Señor es mayor que este púlpito. El Señor es mayor que los instrumentos musicales. A veces con mucho celo cuidamos la batería y no digo que hay que descuidarla, pero con ese celo cuidamos nuestra relación con Dios. Porque generalmente cuando nos ponemos en la vereda del religioso, nos ponemos muy estrictos por las cosas, celosos por asuntos que no tienen nada que ver con una relación con el Señor. Siempre al Señor lo cuestionaban cuando hacía milagros en los días de reposo. Pero el Señor también dice en el versículo 8, Jesús es Señor de todo, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. No es la religión dueña del día de reposo, no, es el Señor. Y el que estaba ahí era el Señor. Marcos 2:27, también en un episodio similar, el Señor le dice: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Hoy existen religiones y sectas que son muy estrictos con el día de reposo, con el día sábado, con el sabbat. Hay iglesias cristianas y entre paréntesis, me ha llamado la atención en este último periodo, por lo menos estos 10 años, mucha iglesia cristiana como la nuestra, que hoy están cruzando la frontera de la gracia
y volviendo a los hábitos, a los ritos judíos. Banderas por todos lados de Israel, la menorá, ceremonias. Ya las canciones no son de Marcos Witt ni de Jesús Adrián Romero, no, todo en hebreo. Ya el culto pasó al sábado y se comienza a celebrar el día de Pentecostés, el día de los tabernáculos, el día de la Pesaj, y la iglesia pareciera que nuevamente, como en el tiempo de los Gálatas, ha comenzado a volver a los rudimentos de la cual Dios sacó a la iglesia. Es un paréntesis, a mí me preocupa eso. Amado hermano, nosotros no somos israelitas según nuestra nacionalidad. Nosotros somos gentiles desde el punto de vista de que el Señor tuvo misericordia, aún no siendo israelita, nos injertó ahí en ese olivo y de los dos hizo un solo pueblo. Ya no hay judío, no hay griego, ni mujer, ni hombre, es un solo Dios para un solo pueblo, una sola lengua, aunque en diversas tribus allá arriba en el cielo van a alabar al Señor en diversos idiomas, pero un solo bautismo, una sola fe, ese es nuestro Dios. Entonces, esto de la religión, esto de las tradiciones, siempre lo que han provocado marginar al hombre de Dios en vez de acercarlo. Vuelvo a decir, la religión negativa hace un puente cortado. Ofrecen al hombre acercarse a Dios, pero el puente está cortado. ¿Por qué está cortado? Porque exige que la mujer y el hombre cumpla una serie de ritos y dogmas que incluso no están en la Escritura. ¿Cuántos jóvenes, niños, hoy que ya son adultos, están fuera de una iglesia cristiana? ¿Por qué? Porque le mataron, por decirlo así, el entusiasmo de buscar a Dios, porque le obligaron a la chiquitita vestirse con una faldita larga, respeto hermano todas las formas, le obligaron a la chiquitita no ponerse aro, porque todo era pecado. Yo sé que al decir esto algunos tal vez vengan de esa vereda, y lamentablemente ver a un Dios con una barba blanca, me imagino que se lo imaginan, con un báculo, con un rayo, buscando a todas las hermanas que están con pantalones, a todas las que están pintadas, y generalmente la religión segrega mucho a la mujer. Mi hija me contaba una historia, me decía, pastor, ¿qué es eso? Me decía, papá, ¿qué es eso de...? Papá, conversamos harto con mi hija desde Pirca al colegio, hermano, son como 45 minutos. Ha sido una tremenda bendición tener ese tiempo con mi hija, con mis hijos, conversar en el auto. Decía, papá, ¿sabe qué? Yo tengo una compañerita, me decía, pero no quiere ir a la iglesia. ¿Y por qué no quiere ir a la iglesia? Porque la mamá le lleva 2 tipos de ropa a la iglesia. ¿Cuáles son los 2 tipos de ropa? Me dijo que cuando se bajan del auto, van corriendo al baño y le ponen la falda encima de los pantalones. ¿Usted cree, hermano, que esa chiquitita va a tener un entusiasmo grande por Dios? ¿Qué Dios le estamos presentando? Hermano, yo sé que al decir esto me escuchan en la radio, me ven en las redes sociales. Yo sé que hay muchos pastores así, de la sana doctrina. Me van a escribir probablemente y me van a decir algo. Pero hermano, somos libres. No para andar en un libertinaje, pero somos libres para vestir, obviamente no de un modo inmoral, pero sin que nadie ande detrás mío mirando si alguien anda con corbata o sin corbata. Yo soy libre para alabar a Dios, porque Dios primeramente observa el corazón del ser humano. ¿Le da un aplauso al Señor? Usted es libre, pero no para el libertinaje, para andar sensualmente. Cuidado, porque ese es otro extremo. No espero que ninguna hermana venga el otro domingo con bikini. Pastor, soy libre. Porque a veces, hermano, le da un poquito, se toman todo. Somos libres. Hermano, es terrible el tema de las tradiciones. En el año 400 antes de Cristo,
Esto de la tradición y la religión provocó una cantidad innumerable, hermano, de judíos que murieron. Les voy a contar la historia, y es triste la historia. En el año 400 a.C. había un gobernador, Antíoco Epífanes, que profanó el templo. Y según el libro de Josefo, dice que Antíoco Epífanes comenzó a perseguir a los cristianos, a los judíos, bien digo, y justo un día de reposo encontró a los judíos, a una gran cantidad de judíos en diversas cuevas. ¿Y sabe lo que hizo el pueblo de Israel, ese remanente que quedaba ahí escondido en las cuevas? No se defendieron, porque defenderse implicaba un trabajo. Y ese trabajo era parte de esos 39 categorías que los fariseos habían escrito respecto a un servicio en día de reposo. O sea, mire, ponga atención. La religión mata. Diga conmigo, la religión mata. El legalismo mata. Ellos no se defendieron porque dijeron, es día de reposo, no podemos hacer ni así. Qué terrible. Usted sabía que la primera invasión que Israel padeció por los romanos fue en el año 63 antes de Cristo. Ya una invasión terrible porque antes la habían tenido. Y Pompeyo fue con el gran ejército antes de Nerón, antes de todos los emperadores que la iglesia recuerda. Pero este Pompeyo, ¿sabe lo que hizo? Se aprovechó, invadió completamente a Israel en un día de reposo. Ponga atención, el enemigo, mire lo que dice el Espíritu Santo, el enemigo, Satanás, los demonios, saben atacar muy bien a una persona que no se le ha revelado el Evangelio, que solamente tiene religión. Y Pompeyo, que representa a Satanás o a los demonios, siempre va a avasallar con la gente que no se le ha revelado a Cristo y que solamente tiene religión. Por eso es importante que usted que está sentado, que usted que me escucha en radio, que me ve en la televisión, que usted se autoexamine y diga, ¿tengo religión o tengo una relación con Dios? Porque si tú solamente tienes religión, estás a merced del enemigo. Pompeyo te puede destruir completamente. Pero si tienes una relación con Dios, si has nacido de nuevo, el que está en ti es mayor que el que está en el mundo. Ninguna fuerza del maligno podrá destruir a alguien que vive en una relación con Dios. Pero el que vive en religión prontamente puede ser destruido. Hermano, esto de las tradiciones y de la religión provocó que una mujer, según el Evangelio de Lucas en el capítulo 13, una mujer que iba constantemente al templo durante 18 años, nunca la religión pudo liberarla de un demonio. Nunca. La Biblia dice que esta mujer tenía un espíritu de enfermedad que la tenía encorvada. Pero un día Jesús entró al templo. Porque doy gloria a Dios, porque Dios saca a la gente de la religión, porque la religión no tiene poder, autoridad para sanar, para restaurar. Pero Cristo tiene todo el poder para hacer todas las cosas nuevas. Aleluya. Usted no necesita ser evangélico, usted necesita a Cristo el Señor. No se jacte diciendo que soy evangélico para la honra y gloria. No se jacte. Dele gloria a Dios que Dios lo sacó de las tinieblas y lo trajo a la luz de su amado Hijo. Dele gloria a Dios que ha nacido de nuevo. Que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El religión se preocupa por la paja del ojo, pero el que ha nacido de nuevo, ¿sabe lo que hace? Ve la paja del hermano, sí la ve, se da cuenta, pero no emite juicio, no emite condenación. Él va, se acerca y dice, ¿sabes qué? A mí también me cuesta sacar la paja y la viga que tengo en mi ojo, pero te puedo ayudar.
Eso muestra a alguien que ha nacido de nuevo. Ahí estaba el Señor en el templo. Y el Señor le dice a esta mujer, ponte en pie, ven. La religión segrega, el Señor llama. La religión margina, no, tú no puedes, no puedes hacer esto, no lo mereces, no puedes. La religión negativa, la tradición y el legalismo han marginado a multitudes de personas. Pero Cristo, en medio de todo ese círculo religioso, rompe el esquema y le dice a la mujer, ven, tú eres hija de Abraham. O sea, tú tienes un nombre evangélica. Vienes constantemente al templo, pero no te basta con venir al templo, no te basta con cantar los himnos, no te basta, hermano. Tienes que tener un encuentro con el Señor. Y el Señor la liberó. Y no solamente la liberó del espíritu de enfermedad, la liberó del sistema religioso. Hermano, no hay nada más terrible y más fome que ser un religioso evangélico. Lo más fome que hay. Por eso la gente en el mundo cuando dice, pero tú me habláis de esos evangélicos y se acuerdan del vecino con cara larga, hermano, pero cara de limón, chupa el limón. El limón, hermano, se alegra y él se pone más arrugado. ¿Usted ha conocido evangélicos así? Todo pecado, no, pecado, todo pecado. Árbol de Pascua del diablo, toma. Luces de Navidad, te reprendo en el nombre de Jesús. Sí, hermano, hay gente que es muy especial. Amado hermano, yo he conocido gente así. Y también he conocido gente normal, cristiana, hija de Dios. Son las personas más felices y alegres. Celebran con tranquilidad un cumpleaños. Van a una fiesta social y andan, mira, pecado, todo pecado. Son normales. Debiéramos caracterizarnos por ser personas felices, alegres. El pueblo más feliz de la tierra es el pueblo de Dios. La religión es un yugo que te atrapa, pero Cristo te da vida. Aleluya. En esa misma conversación, en ese mismo acto que el Señor sanó a esta mujer, los fariseos en vez de dar gloria a Dios, los escribas en vez de decir gracias Señor, no, resistieron el milagro. Ay, Dios mío. El líder a cargo de la sinagoga se indignó tanto que Jesús sanara en el día de reposo a esta mujer, pero el Señor le respondió, ustedes son hipócritas. ¿Quién es un hipócrita? Aquel que el día domingo aparenta piedad, pero el lunes a sábado es la persona más inmoral que incluso usted no se lo imagina. ¿Sabe quién es un hipócrita? Mateo capítulo 23 señala que el hipócrita generalmente tiene estas actitudes. Cuidado, no caigamos en la hipocresía. Luchamos contra la hipocresía, ¿o no? ¿Usted ha sido hipócrita en algún momento de su vida? Yo levanto la mano. ¿O no? Porque si usted dice, no, yo nunca he sido hipócrita. Hipócrita le digo. No, yo nunca me he mentido. Mentiroso. Mateo capítulo 23, el Señor señala cuál es una de las cualidades de los hipócritas, de los religiosos, de los que se escandalizan por todo. No estoy, amado hermano, bajándole perfil al pecado. Lo que es pecado. ¿Ya? Uno de los factores de los hipócritas es que ellos ponen carga sobre la gente de los cuales ellos no cargan ni un gramo. No cargan ni un gramo. ¿Y cuáles son las cargas que generalmente ellos ponen? Cargas que son buenas, pero van cargadas de un peso religioso. Ejemplo, y discúlpenme hermanas si les saco a colación porque la religión y los dogmas han afectado más a las hermanas que a los hermanos. ¿O no es así? La hermana con el periodo menstrual no puede subir acá ni dar gracia. ¿Usted sabía? Existen esas dogmas.
Oye, estoy pisando, como dice el pastor Carlos en una clase, estoy pisando callo. Hermanas en el periodo menstrual no pueden tomar el micrófono. ¡Qué terrible! Amada hermana, si usted está en su periodo menstrual, dele gracias a Dios que está en un periodo normal de la vida. Y no es más pecador. Ahora él dirá, es que la ley de Moisés, sí, pero Dios nos redimió de toda maldición que estaba escrito en el libro de Moisés. Nos redimió de toda maldición. No es que Dios esté en contra de la ley. La ley nos muestra qué es el pecado. La ley nos lleva a Cristo. Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Esto es conforme a los que no andan en la carne. Ninguna condenación. Ponen cargas de las cuales ellos no llevan. Se fijan en la forma que visten, pero de lunes a viernes andan peor que cualquier persona inmoral. Eso es una hipocresía terrible. Hermano, mire, yo respeto, ponga atención, yo respeto a la hermana que no se tiñe el pelo, la respeto. La hermana que anda con su falda larga, la respeto. Y la respeto aún más cuando es consecuente, cuando de lunes a viernes vive así, de lunes a sábado. ¿Es consecuente o no? Se respeta, obvio. Si el hermano le gusta usar corbata, está bien, lo respeto, pero si anda, no sé, en la población a guata pelada, hola hermano, ¿cómo estamos? Qué raro sería, pues, hermano. Me acordé de algo, pero no puedo decirlo, hermano. Ya lo voy a decir. Nosotros conocimos una persona que es pastor y vivía cerca nuestro. Y Liz me dijo enojada, papá, ¿por qué el vecino anda a guatapelá y dice que es pastor? Para ella fue chocante que el pastor andaba a guatapelá en la casa, pero lo veía salir con corbata. Pero dígame que eso no es respetable. El que quiera andar a guatapelá, pero ande en la casa por lo menos. Son cosas, hermanos, que triviales. A lo mejor alguien dirá, pero pastor, esto no tiene sustancia, no tiene doctrina. Sí tiene doctrina. Porque si hay algo que le ha hecho mal a la iglesia evangélica cristiana en Chile es la religión, es la hipocresía. Nos ha hecho mal. Amado hermano, mostrémonos tal cual como somos en todos lados. Con esto no estoy diciendo que usted rompa el límite del respeto. Porque algunos hermanos dicen, pastor, yo soy sincero, pero sincero. Yo no tengo pelo en la lengua, pero cuando habla, Dios mío, Señor. Yo no sé si será mejor que sea hipócrita o sincero. Sentido común, por favor. Sentido común. Lucas 19:10, el Señor dijo algo muy hermoso. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso hizo y eso vino y eso está haciendo el Señor. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La religión te habla de Cristo, pero te pone una cantidad de ritos y ceremonias para que te acerques a Él. Cristo te dice, ven tal cual como eres. Y si no vas, Él va a tu encuentro. Porque dice la Biblia que Él vino, Él fue al hombre. Él fue al hombre que estaba en esa condición. Él se sentaba con las rameras, con los publicanos, los estafadores, con los que no valían nada. Y al Señor lo criticaban, le decía que era comilón, era bebedor. Tal vez le dijeron que era un ramero porque estaba con las rameras, pero él estaba con ellos, no prostituyéndose. Él no estaba con ellos ahí tomando y comiendo a destajo, no. Él estaba ahí porque estaba rescatando lo que el diablo había destruido. Eso hace Cristo. Eso hace mi Dios, su Dios. Eso hace el Señor.
¿Cuántas personas hemos perdido porque no vamos a lugares y decimos, no, que es pecado ir a una fonda, pastor, es pecado, pero a lo mejor es el lugar que puede hablarle de Cristo? ¿Cuántos evangélicos no van a la fiesta social de fin de año de su trabajo? Casi todos los trabajos hacen una fiesta social. No, porque hay música reggaetón. Pero es el momento, hermano, que no importa. A mí no me gusta el reggaetón, pero no importa. Tienes que hablarle de Cristo. Ahora, pongo ahí una nota, un paréntesis. Si para ti es de mucha tentación que haya mucho licor, cigarro, droga, y Dios te sacó de ahí, usted no vaya ahí. ¿Amén? Claro. Y no por religión, es por tu salud espiritual. Pero si para ti no es un tema, para ti no te domina eso, para ti tú lo tienes superado, anda. Son asuntos que uno tiene que observar. ¿Cuántas veces con mi esposa hemos ido? Mire, hoy día no sé, estoy predicando diferente. Hemos estado en tantas ceremonias de matrimonio. Se nos ponen en primera fila ahí, todos los hermanos comiendo así santamente. Porque hasta para comer, hermano, ponen cara de ángel. Pero en la casa tomáis el pollo. Si está el pastor adelante. Todo ceremonialmente. Y generalmente nosotros nos vamos a eso de la 1 o 2 de la mañana porque tenemos hijos chicos. Y no ha pasado esto, hermano. Nos da risa con Silvia. Nos levantamos, nos despedimos, cruzamos el umbral. ¿Y por qué no antes? ¿O no? ¿Ha sido así? ¿Por qué no antes? ¿Por qué, hermanos, somos así? Es que está el pastor. ¿Y acaso no está Dios presente? Me han hecho tantas preguntas, pastor, ¿se puede bailar? ¿Se puede hacer esto? Mire, no le voy a responder ahora. Pero todo lo que tú hagas, y si el Espíritu Santo te dice que es pecado, no lo hagas. Es más, si para un débil en la fe puede provocar un tropiezo, no bailes, no tomes. Si hay alguien que se escandaliza, no lo hagas por amor al hermano. Ahora, si tú le vas a bailar al reggaetón con música asquerosa, no prestes tu cuerpo para bailar ningún tipo de música inmoral. Tu cuerpo no ha sido dado para bailar a la inmoralidad con canciones que promueven el adulterio, con canciones que promueven la fornicación. Usted no tiene que mover ni el dedo del zapato. Porque algunos dicen, no soy religioso, pero lamentablemente algunos son liberales. Hermano, Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me voy a dejar dominar de ninguna de esas cosas. ¿Se entiende? La segunda acción es que para salir de la condición de la esclavitud, del pecado, de la religión, de la enfermedad, de lo que te atrapa, es obedecer al Señor por sobre las reglas humanas. El versículo a continuación, el versículo 12, estoy en Mateo 12. Vamos a leer el 11 para entender. Él les dijo, ¿qué hombre habrá de ustedes que tenga una oveja? Y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante. ¿Sabe lo que el Señor observó en estos fariseos? Que esto tenían ovejas, bueyes, que justo en el día de reposo a ellos se le caía en un pozo, quedaban enredados en la zarzamora. ¿Sabe lo que hacían estos líderes religiosos? Ellos
sacaban al buey, sacaban a la oveja, sacaban el animal, porque en aquel tiempo el animal no era una mascotita, no era el Bobby que estaba sufriendo, no, era su recurso económico. Era su recurso, su trabajo. Ellos trabajaban con los bueyes, ellos trabajaban con el corderito, lo vendían, hacían sacrificios, tantas cosas. Y el Señor dice, ustedes son hipócritas, porque ustedes mismos en el día de reposo piensan que nadie los ve, pero ustedes son capaces de quedar todo enlodado por sacar a ese buey. ¿Acaso eso no es trabajo? Es trabajo, señores. Es trabajo, señores. Y lo que al Señor le provoca más molestia, porque lo que al Señor le provoca molestia es la hipocresía religiosa. El Señor dice, ¿acaso un animal vale más que una persona? ¿Acaso tu trabajo, tus ganancias valen más que una persona? Cuando alguien ha nacido de nuevo, cuando alguien es un hijo de Dios y vive en una relación con Dios, ponga atención con esto, sus recursos no van a ser más importantes que Dios, no van a ser más importantes que las personas. Todo lo que usted tiene, no sé cuál es su buey, no sé cuál es su oveja, la que cuida, su sustento, su patrimonio, ¿es mayor que Dios y las personas? Ojo, el mundo vive algo similar. Aunque el mundo no es tan hipócrita, si la hipocresía se da dentro del marco de la religión. La gente del mundo no es tan hipócrita. Este fenómeno se da dentro del marco evangélico, católico, religioso. Porque el mundano es mundano en todos lados, es garabatero en todos lados. ¿Cierto? Entonces ahí está el tema. Aunque el mundo hoy actualmente, y este es un tema que no quiero afectar a nadie, hoy la gente ama más los animalitos que a las personas también. Mire, voy a hacer que reflexione en este ejercicio. Si usted encuentra un perrito, tiene sarnita, tiene garrapata y está en un rinconcito, usted va caminando, a usted se le rompe el corazón, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace con el perrito? Bueno, lo recoge, ¿cierto? Lo lleva a su casa, le saca las garrapatas, le da comidita, está todo flaquito el perrito. Qué buen corazón, ¿cierto? Cuando usted va caminando y ve a una persona que está orinada, que está con drogas, ¿a usted no le conmueve el corazón? Mire, hay una diferencia entre la tristeza y la compasión. Y quiero que me tome mucha atención con lo que voy a decir. La religión lo que proyecta siempre va a ser tristeza por la gente que está con problemas. Pero la tristeza es limitada. ¿Por qué? Porque la tristeza no te hace actuar, te hace llorar. O te hace decir, bueno, es por el pecado, es impío, por eso está así este hombre, porque generalmente es prejuicioso el religioso. Sin embargo, la compasión, lloras y te hace actuar. El que es religioso no tiene compasión, pone el hacha en la raíz, ¿cierto? Llora por la necesidad de alguien, llora, sí, pero el que ha nacido de nuevo, el que tiene a Cristo, tiene la misma compasión que él tuvo al ver la gente que vagaba como ovejas sin pastor. Tiene esa misma compasión que aunque esté cansado en el desierto, no importa muchachos, pero yo voy a dar la segunda milla y les voy a enseñar la palabra, y si tienen hambre les vamos a tener que dar de comer, porque eso hace a alguien que ha nacido de nuevo, que tiene el Espíritu del Señor. Se da el todo por el Señor, por las personas y por la iglesia. Pero aquel que tiene religión solamente cuida sus propios intereses, su propio buey, su propia oveja. Y esto, hermano, comienza de la cúpula, hermano, de la religión.
Los líderes religiosos, sea cual sea el nombre de la religión, el líder religioso, ¿sabe lo que más le preocupa? Llenar sus bolsillos con la religión. No le importa a la gente si hay alguien del grupo que está pasando hambre. No le importa al líder religioso, sea el término que tenga, apóstol, profeta, sea cual sea el término. Lo que le importa es llenar y engordar su propio buey. Eso es religión. Pero por la gracia de Dios, los pastores, los líderes que hemos nacido de nuevo, por la gracia del Señor, no podemos ser indolentes. No podemos quedar sin ninguna reacción al ver un hermano que tiene necesidad. Me voy con todo a rescatar al hermano de esa condición. Y no voy a ir para condenarlo, aunque haya cometido un pecado, aunque esté en la consecuencia de su error. Yo le voy a extender la mano y lo voy a sacar de ahí, porque la religión condena, pero Cristo salva. Bendito sea el Señor. ¿Cómo voy a saber que no eres un religioso? Es que ayudas a tu prójimo. Mire, hay algo interesante acá en la sinagoga, en aquel tiempo en la sinagoga y actualmente. ¿Usted sabe cuál es la liturgia, la estructura del culto de la liturgia, de la sinagoga? ¿Sabe cuál es? Oración. Usted vaya a una sinagoga, puede ir. Hay oración. Oran. Hay enseñanza de la Torá. ¿Sabe lo que hay más en una liturgia de una sinagoga? Hay confesión, confiesan sus credos. Confiesan también palabras del Señor. Hay cantos. Es muy parecido, la liturgia de la sinagoga es muy parecida a la cristiana. Pero hay un asunto que me llamó la atención, que ellos en la sinagoga tienen un sector donde ponen a las personas menesterosas, las ponen ahí, y ¿sabe qué es parte del culto? Ir en ayuda del menesteroso, con dinero, con una palabra. Eso ocurría en el tiempo de Jesús, o debería haber ocurrido, bien digo, pero estos fariseos, como dice el dicho, se pisaban la cola. Lo que ellos habían estructurado no lo cumplían. Por eso el Señor dice, ustedes ponen normas de las cuales ustedes mismos no cumplen. Porque generalmente el religioso no va a tener compasión por las personas. Ninguno de los que el Señor sanó en el día de reposo, los que fueron cuestionados, ninguno de los fariseos dio gloria a Dios. Ninguno dijo, Jesús, qué bueno, ¿no? Preocupado, hoy es día de reposo. No hay que hacer nada. Generalmente el religioso es envidioso. Dice la Biblia que mataron a Jesús por la envidia. Dice el texto y por varias razones más. Por envidia mataron a Jesús. El religioso le da envidia que otro toque mejor la guitarra. Pero que a Carlos no le pase eso. ¿Estarías feliz si alguien toca mejor la guitarra? Muy bien. O que alguien cante mejor que uno, ¿cierto? Gloria a Dios. Pero el religioso se come la uña, pero anda en la carne, pero anda con pantalón y canta bonito. Así el religioso, hermano. Estudió teología él, pues, se cree Gamaliel. El que ha nacido de nuevo es capaz de sacar su lugar para que otro lo pueda poner. El que ha nacido de nuevo tiene 2 lucas, es capaz de darle las 2 lucas y el que asesina así, hermano, el que ha nacido de nuevo. El que ha nacido de nuevo no tiene problema para dar. El que ha nacido de nuevo no anda, ¿y qué harán con la plata? ¿Y qué harán con esto y con esto otro? ¿Y qué harán? Déjese de ser un religioso y sea una nueva criatura. El Señor le dice a este hombre, en el versículo 13, extiende tu mano. Y él la extendió. Mire, la religión hace que las personas con defecto escondan su defecto. ¿Cuánto tiempo este hombre iba a la sinagoga? No lo sé.
Pero cuando la gente vive una religión, nunca, pero nunca van a mostrar su debilidad para que no lo condenen. Pero cuando uno sale de ese sistema, amado hermano, uno se muestra tal cual como es en todos lados. Pastor, me gusta que la gente sea sincera. Pastor, yo soy enojón. Un hermano me dijo hace poco, pastor, yo tengo problema con la pornografía. Un hombre que le diga a otro hombre eso es como que... Y no es que yo me escandalice, porque eso es digno de aplaudir. No que esté en la pornografía, que te lo diga. Hermano, que alguien te diga su debilidad rompe su religión. Que alguien te diga tu debilidad al hombre de Dios, a la mujer de Dios, a su líder, con confianza, rompe la religión. Estás a un paso de ser restaurado. Por primera vez, tal vez le decían a este hombre en la sinagoga, extiende tu mano. Y me imagino que este hombre, con vergüenza al principio, pero es que me van a condenar, porque según la cosmovisión judía, todo aquel que tenía un defecto físico era a raíz de un pecado o una maldición de sus padres. Nadie quería mostrar que era un pecador, nadie quería mostrar que tenía un problema, no era digno de entrar al templo. No fue este hombre que le dijo, Jesús, ayúdame, no, porque la religión tiene un poder satánico. Escúchelo bien, la religión tiene un poder satánico que hace que el hombre esté calladito, que el hombre no muestre su condición, pero Dios es poderoso y Él va contra la religión, contra el sistema satánico y le dice a este hombre, vamos, extiende tu mano. Y Dios nos dice a nosotros, extiende tu debilidad. El Señor no le dijo para avergonzarlo, no. Lo dijo, extiende tu mano para que vieran todos esos religiosos que hay un antes y un después con aquel que tiene un encuentro con Dios, que Dios restaura y hace milagros, que las cosas viejas tienen que pasar y aquí todas son hechas nuevas. Yo me imagino que no le fue fácil extender la mano. No fue fácil. Pero cuando está el Señor, todo lo oculto sale a la luz. Y cuando no está el Señor, todo lo oculto sigue oculto. Cuando no está el Señor, está la religión. Pero cuando está el Señor, todo lo oculto sale a la luz. Todo es evidente. Hemos tenido cultos y reuniones donde gente que estuvo esclava en el ocultismo públicamente ha dejado todo, ha entregado, ha tirado sus amuletos. ¿Cuánta gente en campañas evangelísticas ha dejado sus pistolas? ¿Cuántas prostitutas han dejado sus carteras con sus elementos? Y uno diría, pero qué vergüenza, hermano, como dijo un pastor pentecostal. Es preferible tener 5 minutos de vergüenza en la tierra que estar avergonzado por la eternidad sin la presencia del Señor. Es verdad que el pecado avergüenza, pero es mayor el perdón, es mayor la cobertura, es mayor la limpieza. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Recuerdo hace mucho tiempo atrás, estábamos en un grupo de jóvenes, muchos jóvenes, y yo discipulaba a 3 jóvenes. Uno era bueno para tomar y para drogarse. Y él le daba vergüenza ir a la reunión de jóvenes porque siempre andaba con olor a todo, a todo, a todo. Y un día tímidamente llega a la reunión de jóvenes y llega curado, drogado. Me di el tiempo para discipularlo, enseñarle. La religión me hubiese dicho, déjalo ahí nomás por su pecado, deja el corazón duro. He escuchado gente así, estos son más duros, déjalo nomás. Y algunos son bíblicos, entrégalo a las manos a Satanás para zarandearlos. Mira, hermano, gente religiosa y bíblica. Y llega este joven, estamos tomados de la mano y empezamos a orar, Señor, libéranos, Señor. Mire, hermano, el religioso ora de esta manera. Perdónalo, Señor, límpialo, Señor, purifícalo, Señor, como hisopo. Pero el que ha nacido de nuevo, ¿cómo ora? Perdónanos, Señor, límpianos, me incluyo, límpianos, Señor, restauranos.
restauren. Y así comenzamos a orar con los jóvenes. Y en un instante el poder de Dios cayó sobre ese joven. Cayó tumbado. Dios le quitó la curaera en ese momento. El poder de Dios lo liberó. Y Dios lo restauró y lo sanó y comenzó a predicar conmigo en las calles, dando testimonio que Dios era un Dios que lo amaba, que lo sacó de las tinieblas, su luz admirable. Eso hace Cristo. ¿Qué no quería la religión? Venga bueno y sano al culto, ¿o no? Venga bueno y sano al culto, más respeto. Tenga respeto, hermano. ¿Cuánto de los que estamos acá estábamos podridos? Y Dios vino a nuestro encuentro y no te pidió nada, solamente cree, te dijo. Y Él te amó y Él te restauró. Y si Dios hizo contigo eso, ¿por qué tenemos que ponernos religiosos? ¿Por qué tenemos que ponernos tan quisquillosos, hermano? Es que sabe que es el riesgo de muchos creyentes como los Gálatas. Empiezan en el espíritu y terminan en la carne. Extiende tu mano y el Señor lo restauró. Mire, pareciera que este punto que tengo, estoy por terminar, pareciera que fuera el sermón de otro día, pero yo le dije al Señor, Señor, indícame por qué muchas veces nosotros tenemos una mano seca. Porque esta es la conclusión del mensaje. Que tal vez algunos de los que estamos acá tenemos una mano seca. Y la mano, ¿sabe lo que significa? Es un miembro de servicio. Y el Señor me decía que hay personas que vienen al culto que no están sirviendo porque algo tienen seco. Este hombre tenía la mano quemada, palabra griega, xerox, quemada. Si se quemó fue por un accidente. Y el Señor me decía, y le digo a usted, que hay personas que están sentadas acá que alguien les provocó que su mano esté quemada. Alguien provocó en ustedes que tengan una decepción en su corazón y no tienen fuerza para servir. Alguien te quemó una área de ti. Estoy hablando por el Espíritu. Alguien te quemó una área. Pero Dios dice, yo quiero restaurarte. Quiero que sirvas. Quiero que extiendas tu mano, que seas sincero conmigo, dice el Señor. Dios no quiere que estés quemado, enojado, embroncado. Dios quiere sanarte. Dios quiere limpiarte. Y Dios te dice, extiende tu corazón. Porque estoy seguro que este hombre pudo servir y pudo trabajar con normalidad. Y antes que termine el año, el Espíritu Santo quiere sanar el área que tienes quemada. Generalmente, alguien que está quemado es por un accidente, ¿cierto? O te lo provocaron, o tú lo provocaste sin querer. Pero me llamó la atención que hay dos personajes en el Antiguo Testamento que tuvieron un terrible problema con su mano. Uno fue Usa, ¿se acuerda? Usa era un hombre que desde su niñez había tenido el arca del pacto en su casa. Su padre se llamaba Abinadab. Tenía dos hijos, Usa y Ahío. Y dice la Biblia que David, no estoy cambiando de sermón, estoy en el mismo hilo conductor, póngame atención. David quiso traer el arca a Jerusalén. Entonces Abinadab tomó el arca, lo puso en un carro nuevo con bueyes y mientras iban a Jerusalén, ¿qué pasó? Los bueyes comenzaron a tambalear y el arca del pacto estuvo a punto de caerse y Usa con una buena intención sujetó el arca y murió. Y usted dice, pero ¿cómo va a morir si tuvo una buena intención? Mire lo que el Espíritu Santo me puso. Y esto fue fresquito en la mañana. Hay personas que tienen su mano herida, su mano afectada, porque aunque tengan una buena intención de servir a Dios, no lo han hecho de acuerdo a los parámetros de Dios. Hermano, a Dios no se le sirve a la manera que yo quiero. A Dios se le sirve de la manera que Él tiene establecido. Porque si nosotros servimos a Dios a la manera que queremos, podemos convertirnos en Usa.
podemos quedar heridos, incluso hasta morir. Hoy día tenemos Santa Cena. El apóstol Pablo dice que algunos de los hermanos han muerto. ¿Saben por qué han muerto? Porque han participado de la cena del Señor en aquel tiempo y han tenido pero terribles problemas entre los hermanos. No entienden el cuerpo de Cristo. Entonces Dios los disciplinó y murieron. Porque hay mucha gente creyente que vive con un espíritu agónico. Agónicos para congregarse, agónicos para servir a Dios. ¿Sabe por qué? Mi intención no es condenarlo. Es porque tal vez, y me incluyo, hemos vivido un evangelio a nuestra manera. La mano, estoy hablando en el espíritu, hermano, no sé si alguien lo está captando. La mano de Usa se extendió y murió. No es solo con buena intención. Necesitas tener una instrucción de parte del Señor. Hay otro personaje, Jeroboam. ¿Cuántos de los que están acá han estudiado este personaje, los que están en el Instituto Bíblico? Jeroboam, él era el rey de Israel y Roboam el rey de Judá. En ese tiempo el reino se dividió. ¿Y sabe lo que hizo Jeroboam? Se paganizó. ¿Y sabe lo que hizo? Levantó 2 becerros. Puso uno en Dan y en otro en otra región. 2 becerros. El rey de Israel. Usted dice, pastor, ¿se cambió de sermón? No. Tome atención, por favor. ¿Y sabe lo que ocurrió? Dios envió un profeta. Y ese profeta confrontó a Jeroboam. Porque tenía a todo Israel en el paganismo. ¿Y sabe lo que ocurrió con Jeroboam? Es confrontado por este profeta anónimo y le dice: el altar donde tú estás ofreciendo, porque él estaba ofreciendo inciensos, el altar que tú estás ofreciendo se va a destruir y las cenizas se van a desparramar. ¿Sabe lo que pasó con Jeroboam? Dice el texto, está escrito ahí en Primera de Reyes capítulo 13. Versículo 4 dice que extendió su mano contra el profeta. Extendió su mano contra el profeta y dijo: arréstenlo. Y dice el versículo 4, capítulo 13, versículo 4, Primera de Reyes: mas la mano, diga conmigo, la mano que se había extendido contra él se secó y no la podía enderezar. Mire, por favor, 3 personajes. El hombre de la sinagoga, por un accidente probablemente tenía la mano quemada. Segundo personaje que le estoy hablando, Usa, tiene la buena intención, pero no está en la santidad, no está consagrado, no está permitido que sirva a Dios y muere. Extendió su mano. Tercer personaje, una lección el Señor nos da. Un hombre arrogante, un hombre que no se sujeta al profeta, a la autoridad de Dios, y va contra la autoridad de Dios. Mire, qué peligroso esto. Todo aquel que va contra una autoridad de Dios, Dios lo va a herir. Porque este dijo: arresten al profeta. Y cuando extendió la mano Jeroboam, la mano se le secó y no la podía mover. Pero ¿cuál es la buena noticia? Porque usted dirá: pucha, que Dios es mala onda. No. Y dice el versículo 5: y el altar se rompió y se derramó la ceniza en el altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado la palabra. Versículo 6: entonces respondiendo el rey Jeroboam, porque Dios tiene misericordia aún del más rebelde, del más arrogante, de aquel que se levanta contra el pastor, contra Dios, siempre tendrá una oportunidad. Entonces respondió el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios, que ores por mí. Porque todos hemos sido rebeldes, ¿o no? Todos nos hemos ido contra la autoridad, ¿o no? Todos. Pero veo la misericordia de Dios. Veo la misericordia de Dios, que este hombre le pida al mismo profeta que está pidiendo que lo arresten, que lo está apuntando, ese mismo dedo se pone así, le dice, y leo la Biblia: ora por favor por mí, para que mi mano sea restaurada
Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como antes. Damas y caballeros, yo no sé en qué categoría estás. Eres uno que te provocaron que tu mano esté quemada, tu corazón esté quemado, te lo provocaron, accidente. Eres Usa. Quieres servir a Dios pero no lo haces en santidad, estás en peligro. O eres Jeroboam, arrogante, soberbio, no te sujeta a nada, a nadie. Vives un evangelio a tu manera, vives en el paganismo. Pero aún así este hombre se humilló, pidió perdón. Por favor, ten clemencia, pídele a Dios que me restaure. Y Dios lo perdonó y lo restauró a Jeroboam. Dios restaura, Dios sana. Y aunque seas el Jeroboam, el caso más patético, si le pide a Dios, Dios, sana mi corazón, sana mi vida, Él te va a levantar nuevamente. Póngase en pie, por favor. Aleluya. Yo siento la presencia de Dios. Siento que Dios ha hablado a su pueblo. Oh Señor. Hay tanto que decir. Y el tiempo a veces es tan corto. Pero creo que ha quedado claro que la religión no nos podrá restaurar. Ha quedado claro que la religión me va a hundir, pero Cristo me va a sacar de ahí. Oh Señor, extiendo mi corazón a ti en esta hora. Porque probablemente hay alguna área de mi vida que está quemada, que está afectada, está seca. ¿Qué área de tu vida está seca? Yo no lo sé. Pero Dios dice, extiende tu vida, extiende tu corazón. ¿Qué te parece que extiendas tu mano al Señor? Yo no sé qué área hoy está seca. ¿Cuántas veces has venido a este lugar y te vas igual? Mira lo que el Espíritu dice. ¿Cuántas veces, como aquella mujer que estaba encorvada, 18 años atormentada por un espíritu de enfermedad, que va a la sinagoga, que escucha la palabra, que canta, pero no tiene una intervención, porque la religión que te has impuesto en tu mente te ha dicho que no lo mereces? ¿Por qué has dicho que tu enfermedad es una cruz? ¿Quién te lo enseñó? El Señor te quiere liberar. Dios no quiere tener a nadie subyugado por Satanás. Oh Dios, levante su mano al cielo y dígale, levanto mis manos a ti, Señor Dios. Te pido que me sanes, que me limpies, Señor. Levanto mis manos a ti, Señor. Sana mi corazón. No quiero vivir una vida de religión donde tenga que estar escondiendo mis debilidades. Pero cuando tú estás presente, todo lo oculto sale a la luz. Y el Señor te dice, extiende tu mano, extiende tu corazón. Dile, mire lo que el Señor me dice que te diga. Dile al Señor, confiesa tus pecados. Vamos, confesemos nuestros pecados. Hay pecados que nos están secando, dice el Señor. Hay pecados que te están secando, dice el Señor, que me están secando. Pero el Señor dice, confesemos nuestros pecados. Aleluya. Levanto mis manos a ti, Señor.